Bueno, saludos y bienvenidos a otro seminario web gratuito del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy la coordinadora para el alcance hispano y también del contenido culinario, junto con la directora ejecutiva, la doctora Evelis Capó. El día de hoy le tenemos un seminario web muy solicitado, muy pedido, donde estaremos hablando acerca de los mitos de la soya. Y para este gran tema hemos invitado a una de nuestras colaboradoras expertas, la doctora Adriana Cortés, desde Colombia, Bogotá. Muchos ya la conocen, pero para quienes no la conocen, yo brevemente se las voy a presentar, ya la tenemos en cámara. La doctora Adriana Cortés es una madre apasionada y orgullosa de sus dos hijos. Después de trabajar en investigación médica en la Universidad de Sydney en Australia, encontró su verdadera pasión en nutrición cuando se enfrentó a la artritis degenerativa de su mamá. La doctora Cortés es graduada de nuestro certificado de nutrición basada en plantas. Luego de completar nuestro certificado, se ha dedicado a llevar el mensaje de la alimentación basada en plantas sin procesar a nuestras comunidades latinoamericanas con un proyectazo que es Bien Plantado. Parte de ese esfuerzo la llevó a ser la traductora oficial para nuestra página en español con todos unos recursos increíbles. Y bueno, durante en el chat le voy a estar colocando su página web, su contacto en Facebook. Bueno, Adriana, no sé si tengas otro, pero Facebook, Instagram, su página web. Y también les quiero recordar que por favor todas las preguntas que tengan déjenlas en el apartado de chat de preguntas y respuestas, mejor, no chat, preguntas y respuestas, para que al finalizar la presentación la doctora se les pueda responder de la mejor manera. Así que bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Vanessa. Me encanta de nuevo tener el honor de estar dando una charla para el Centro de Estudios de Nutrición. Entonces, muchas gracias. Gracias a la doctora Evelis Capó por acompañarme en un evento que acabamos de colgar. Entonces, bueno, sin mayores esperas, porque me contaron que a la comunidad del Centro de Estudios de Nutrición les gustan las charlas cortas y concisas. Entonces, vamos a hacer lo posible para hacerlo en un periodo de media hora. Entonces, aquí, Vane me confirma si están viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, Estamos viendo. vamos a hablar de los mitos de la soya. Miren que después de preparar esta charla, y yo ya lo había escuchado y lo sé por la experiencia, pero después de haber preparado esta charla, me he dado cuenta que no hay otro alimento que se le haya dado más palo, así decimos en Colombia, que se le haya dado tanto palo como de la soya. Es increíble la cantidad de cosas que han hablado de la soya, que dicen de la soya y que siguen sacando de la soya. Entonces, la idea de este seminario es poner fin a todas estas declaraciones que hay, porque se vuelve una cuestión de amor y odios, o sea, o la odiamos completamente y no la queremos ver en el planeta Tierra, o la amamos. Y quiero pues explorar todos los hallazgos científicos que están detrás de estas declaraciones. Bueno, mitos de los que vamos a hablar hoy, y eso que no incluí todos por el tiempo, porque me quedaron como otros 2 o 3 mitos por fuera, pero vamos a tratar de incluir estos que hablan de que la soya es una proteína incompleta, que los beneficios para la salud cardíaca realmente están como dudosos, que la soya contiene sustancias peligrosas, que comer soya causa problemas de tiroides, que la fórmula infantil de soya es peligrosa. Tenemos también otros mitos acá de que la soya tiene efectos femeninos en los hombres y que la siguiente, pues muy sorprendentemente, que la soya causa cáncer, que la soya disminuye la densidad ósea y la soya no la pueden comer todos. Entonces, espero que con estos 9 mitos podamos cubrir bastante de las dudas que todos ustedes de pronto tienen o han escuchado sobre la soya. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tengo el chat por si hay algunas preguntas, como Vanessa les indicó. ¿Listo? Entonces, empezamos por la primera. La soya es una proteína incompleta. A ver qué nos dice la evidencia científica. Realmente esto no solamente sobre la soya, sino sobre la alimentación basada en plantas, es que tiene proteínas incompletas. Y esto es un concepto que empezó a popularizarse desde 1971 con un libro que se llama La dieta para un planeta pequeño de Francis Moore Lapé.
Y él en este libro empezó a hablar de que estas proteínas son incompletas, entonces cuando empezaron a salir las investigaciones, él mismo se empezó a dar cuenta y revirtió su opinión en 1981. No existe como tal una proteína completa e incompleta, eso es un término que se ha venido adaptando, pero cuando ustedes realmente entienden cómo funciona el cuerpo humano y entienden cómo es la formación de las proteínas que necesitamos, que es a partir de los aminoácidos, y cuando entienden que los aminoácidos están presentes en todos los alimentos que nos brinda la tierra, que son alimentos basados en plantas, pues no hay nada con completa e incompleta porque no se deben comer en una sola tanda. Todos estos aminoácidos pueden venir a diferentes momentos del día y el cuerpo en su sabiduría infinita, que nunca la vamos a poder entender en su totalidad, arma las proteínas que necesita según su requerimiento. Pero lo que sí tenemos, y la evidencia lo dice, es que la soya como tal, el frijol de la soya, del 35 al 38% de sus calorías provienen de la proteína, entonces se vuelve una excelente fuente para aquellas personas que están buscando de pronto ser muy rigurosos en su consumo por ser deportistas de alto rendimiento. De todas maneras, la gran mayoría de las personas, los comunes corrientes como ustedes y nosotros, ¿sí? Una alimentación basada en plantas suple lejos las necesidades de proteína que tenemos nosotros. El resto de las legumbres, porque la soya, el frijol de la soya, perdón, si no empecé por ese concepto, para algunas personas no lo conocen, el frijol de la soya es otro frijol, es una legumbre. Entonces, las legumbres generalmente tienen entre un 20 y un 27% de proteína. La soya se caracteriza por tener un poco más de proteína. Entonces, para esto no hay ningún problema. Y aparte de las otras proteínas que conoce la humanidad, que son las proteínas de origen animal, no tiene colesterol ni no tiene la grasa saturada, que sí tiene las cosas de origen animal. Hubo un reporte por medio de la FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura, Comidas y Alimentos y Agriculturas, de la Organización Mundial de la Salud, en el 91, declarando la soya como una proteína completa, tiene todo el perfil de aminoácidos que se necesitan para formar, todo el perfil de aminoácidos esenciales, los que necesita el cuerpo humano para formar todas las proteínas que nosotros tenemos. Les quiero contar, hay un doctor que se llama James Anderson, él es profesor de medicina y nutrición clínica de la Universidad de Kentucky, él viene trabajando y estudiando la soya hace 25 años, es más, él es uno de los líderes de estos estudios que le dieron el soporte científico para que la FDA, la Administración de Alimentos, Food and Drug Administration, Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, en el 1999 le diera la aprobación de darle el título a la soya como algo que realmente sana o es protector para la salud cardiovascular. Eso no se lo gana cualquier alimento. Entonces, James Anderson, con toda su experiencia, dice que la soya es de las comidas más saludables que podemos colocar en nuestros platos, de los alimentos más saludables. Y saludables para el corazón, saludables para la diabetes, saludables para la salud ósea, lo cual vamos a hablar más adelante, y saludables para la función del riñón. Entonces, bueno, ahí ya nos salimos de un mito, es una proteína bastante completa. El otro mito es que los beneficios para la salud cardíaca, estas afirmaciones que está haciendo la FDA desde el 99, son cuestionables. Entonces aquí sí nos empezamos a meter en el tema de salud cardiovascular porque esto es una de las asociaciones más estudiadas. Para que la FDA haga esas declaraciones, tiene que tener un soporte de evidencia científica bastante alto y se ha visto que funciona muy bien para la prevención de enfermedad cardiovascular, causa de muerte número 1 en el mundo, incluyendo en nuestra población latinoamericana. Y lo que han demostrado es que un consumo de 25 gramos de proteína en la soya son protectores. Aquí quiero que empecemos a aclarar conceptos, ¿sí? Ellos dicen en su declaración proteína de la soya, porque han visto que es la proteína, ¿sí? La parte de la proteína de la soya la que tiene un papel más impactante en la protección. Pero esto ustedes no lo van a interpretar, o cuando ustedes escuchen eso es que, ay, tengo que comer proteína de soya, ¿sí? No, 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 no. La soya se come como todo el paquete. O sea, ahí es cuando empezamos a entender que el efecto que tienen los cuerpos, las cosas procesadas, es muy diferente al efecto que tiene todo el paquete como lo creó la naturaleza, ¿sí? O sea, la plantica nació la vainita, de la vainita salió el frijol, de la soya todo ese frijol. No es que una compañía por escuchar de esto, entonces saca la proteína de la soya y la pone en una cantidad de polvos, de malteadas,
o de soya texturizada, justificándose en esos hallazgos. Entonces, quiero ser muy clara con eso. Aquí están hablando de la proteína de la soya porque es el macronutriente que se ve más relacionado con esto. Y lo dicen como 25 gramos protectores junto a una alimentación baja en grasa saturada y colesterol disminuye el riesgo de salud cardiovascular. Y hay que hacer aquí otra anotación. Se han notado efectos incluso con dosis menores para bajar el colesterol. ¿Pero por qué ponen 25? Porque pues eso es lo que han estudiado. O sea, no han estudiado cantidades más pequeñas como tal, pero se sabe que empieza a haber un efecto protector. Entonces es súper importante. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos comemos la soya con su proteína, con sus carbohidratos, su fibra soluble, insoluble, sus grasas, entra en conjunto, como un conjunto perfecto, integrado de sustancias para interactuar muy bien con nuestra bioquímica tan compleja. Y entre esa bioquímica pues está la fibra soluble e insoluble, que es supremamente importante para arrastrar el colesterol que nosotros producimos en nuestro hígado para que nos siga por la circulación normal enterohepática, porque el colesterol sale del hígado, entra al intestino y vuelve, se absorbe a menos que no haya nadie que lo arrastre. Entonces hagan de cuenta que esa fibra es como una escoba que saca el colesterol. Por eso es protector. Y para contarles solamente, la fibra en una taza de frijoles de soya es el 40% del requerimiento diario. Imagínense la cantidad de fibra que tiene. Y empezamos a ver que hay elementos, ingredientes muy particulares como los isoflavones y los polifenoles que están disminuyendo, asociados a una disminución de la presión arterial, otro factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entonces espero que con esta diapositiva les haya quedado más claro de que sí hay efectos positivos. Ahora, la soya contiene sustancias peligrosas, entonces vamos a ver todas esas declaraciones que han hecho porque, ojo que aquí pongo en comillas, ¿sí? Lo que se dice de la soya. Contiene antinutrientes, entonces son sustancias que son inhibidores de enzimas como lo de la tripsina o lectinas que han tomado tanto furor con un libro que se llama La paradoja vegetal, o el ácido fítico, y lo que hacen estos antinutrientes es bloquear la absorción de minerales y nutrientes esenciales. Y estas son sustancias que las producen no solamente las legumbres, también las producen los cereales, que tienen varias funciones para la planta. Permite que acumule más fósforo, permite que se protejan contra predadores. Entonces, esto es importante pues para la salud, ¿sí? Y la vida longeva de la planta. Y esto sí, la soya tiene estos antinutrientes, pero cuando está cruda. O sea, si usted, no creo que haya un ser humano que va a comer soya cruda y que diente que lo aguante porque se le van a romper los dientes. Todos estos antinutrientes con la preparación y la cocción, incluso con el remojo, y uno puede remojar la soya desde 8 a 18 horas, depende para lo que lo voy a utilizar, elimina esa cantidad de antinutrientes. Entonces, con el remojo y la cocción no hay ningún problema y estas sustancias peligrosas pues ya no van a estar. Muy importante que tengan esto en cuenta. Otras declaraciones que hacen con respecto a la soya, ¿sí? Es que no tienen que estar fermentado porque si no está fermentado no funciona. Y esto no necesariamente es cierto. Hay estudios que han hecho en Japón, 30,000 personas, seguimiento durante 15 años, y se dieron cuenta que con productos de la soya no fermentados, como el edamame, como el frijol de la soya y como el tofu, igual había menor riesgo de cáncer gástrico. Entonces, muchos de sus efectos se mantienen, ¿sí? Así no esté fermentado. Pues si está fermentado, genial, pero si no, no hay ningún problema, porque la fermentación nos va a dar un aporte importante de probióticos. Otra sustancia a la que le han hecho bastante propaganda es la hemaglutinina, que es un tipo de proteína, que del tipo de proteína se llaman lectinas. Y las lectinas juegan un papel muy importante en el proceso de germinación de la semilla. Entonces está muy presente en esas etapas iniciales donde la planta emerge de la semilla y se pone en la, se me fue el nombre en español, en el seedling, y empieza a subir la plantica. Entonces, a medida que la planta crece, va disminuyendo la cantidad de esa hemaglutinina, que como su nombre lo dice, aglutina. Entonces el peligro es que aglutina las células, los glóbulos rojos, pudiendo formar coágulos. Pero cuando crece la mata ya no hay tanta presencia y cuando se fermenta, se desactivan estos compuestos que pueden haber
en esta planta, pero lo mejor es el calor. Todas esas son muy sensibles al calor, entonces en el momento que se pueda cocinar, ¿sí? Ya se va, ya ningún problema. Hay otra sustancia que le atribuyen y es alta en fitatos. Ustedes han escuchado esto, que la soya es alta en fitatos, entonces estos fitatos inhiben la absorción del hierro, inhiben la absorción de zinc, inhiben la absorción de calcio, pero se ha visto que incluso, y han estudiado esto, cuando estudian la absorción de calcio, se absorbe muy, muy bien, incluyendo, ¿sí?, el alto contenido de fitatos que tiene la soya. Y con respecto a, vengan acá. Ah, y también hay otras evidencias que hay otras sustancias en la soya que favorecen la formación ósea y protegen los huesos, como las isoflavonas. Y ya les voy a contar más adelante por qué. También se ha visto que la proteína de soya disminuye la expresión de calcio por la orina. Entonces, esto es muy importante porque esto va todo en contra de lo que dice que es muy malo para los huesos y muy malo para la absorción del calcio. Ahí, con respecto a los fitatos, con respecto a nivel de la absorción del hierro y el zinc, se ha documentado que sí, las personas que consumen una alimentación basada en plantas, aunque absorben menos hierro que las personas que consumen carne, ¿sí? Les quiero recordar algo, esa absorción de hierro está determinada por las necesidades del cuerpo, ¿sí? Si una persona necesita mucho hierro, pues empieza a absorber más. O sea, ese es algún mecanismo que es altamente regulado por la complejidad que tenemos en el cuerpo. Pero de todas maneras, aunque hay una menor absorción de hierro, los niveles de hemoglobina, ¿sí?, son equiparables a las personas que comen carne. Entonces, por esa parte no hay ningún problema. Igual el papel de esto no es muy claro, pero se está claro que las personas que siguen una alimentación basada en plantas no desarrollan deficiencia de hierro. Y es más, si hay mucho hierro, puede haber riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto sí es mejor tener como depósitos bajos de hierro. Yo les quiero comentar algo brevemente. Una paciente que pasó esta semana con bajos depósitos tenía los niveles de hierro depósitos altos, pero estaban anémicos. Se le hizo el cambio de la alimentación, subió su hemoglobina, subió su ferritina y los niveles de hierro bajaron un poco. Entonces es algo que todavía en la ciencia estamos descubriendo, pero el resultado final, que es tener suficiente hierro para tener una hemoglobina alta y no tener anemia, en esa parte no hay ningún problema. Entonces, además, si quieren pues absorber el hierro, asegúrense de consumir alimentos ricos en hierro, ¿sí? Hojas verdes oscuras, crucíferas, legumbres y nueces junto a fuentes ricas de vitamina C. Listo. El otro mito, comer soya causa problemas de tiroides. Entonces, otro mito muy, muy hablado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una charla de tiroides en la página del Centro de Estudios de Nutrición, entonces ahí en seminarios web pueden encontrarla si quieren profundizar más sobre este tema. Pero básicamente nosotros, para tener una excelente función tiroidea se necesita yodo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay ciertos alimentos que se llaman bociogénicos que impiden la absorción de yodo, pero ¿cuándo? Esto solamente es relevante en el momento que haya una deficiencia de yodo o una alteración presente en la hormona tiroidea. Y no solamente es la soya la que está clasificada como bociogénica, sino también el coliflor, el brócoli, el repollo, la espinaca, el cale, otras legumbres, las batatas, hasta las fresas, el mijo y la soya. Entonces, la preocupación se ha dado y se ha visto es cuando hay una deficiencia de yodo, ahí sí puede limitar la absorción de yodo y ahí sí puede producir problemas de tiroides. De todas maneras, muchas de las sustancias que son bociogénicas presentes en esos alimentos también son sensibles al calor y la cocción. Entonces, eso disminuye muchísimo la biodisponibilidad y evita tener problemas. De todas maneras, no hay evidencia que consumir soya en ninguna forma altere la salud tiroidea en personas saludables y con suficientes niveles de yodo en su dieta. Y también sí se sabe que las isoflavonas, ¿sí?, ingredientes que son característicos de la soya, sí impiden la absorción de la hormona tiroidea oral. Pero no solamente las isoflavonas, muchas sustancias en la alimentación impiden la absorción de la hormona tiroidea oral. Entonces, alguien que ya está suplementando su hormona tiroidea, por eso se le hace la recomendación, sea lo primero que consume en la mañana, lejos de las comidas. Entonces, por si ustedes han escuchado ese chismecito, pues ahí ya saben cómo debatir. Bueno, la soya infantil, la fórmula infantil de soya es peligrosa para los niños. Otro mito que ha sido muy popular en muchos años y
estas, estas declaraciones vienen de un estudio en 1950 con una fórmula hecha con harina de soya que produjo bocio en los niños afectando la función tiroidea. En los 60 se dieron cuenta, entonces modificaron la fórmula y le pusieron yodo, fortificada con yodo, y desde ahí en adelante no había ningún caso de alteración de hormona tiroidea o de glándula tiroidea y de bocio por el uso de la fórmula. Entonces, como todos los productos que están aprobados por la FDA, se ha mostrado que está, pues obviamente si está regulado es porque no tiene ningún efecto adverso y promueve el crecimiento y el desarrollo igual que otras fórmulas. Desde 1960, cerca de 20 millones de niños han utilizado fórmulas de soya y no ha habido reportes ni de alteraciones hormonales, y hay otros estudios que mostraron, hay uno que se llama Beginnings Study, donde es un estudio a largo plazo donde están estudiando el desarrollo, estado nutricional y la salud de los niños desde el nacimiento hasta los 6 años y a través de la pubertad. Este estudio no se ha terminado, pero los clasificaron leche materna, ¿sí? Versus fórmula de vaca versus fórmula de soya. Y ya hay estudios o resultados preliminares que están mostrando que no hay una diferencia, ¿sí? Fundamental para el crecimiento y el desarrollo entre las diferentes preparaciones, porque también se ha escuchado mucho que es que genera problemas en el sistema reproductor, mejor dicho, genera efectos a causa largo, los órganos sexuales, las anormalidades hormonales se van a dar, hasta le han atribuido atrofia testicular, incluso tendencia hacia la homosexualidad, o sea, cosas que no están justificadas desde ningún punto de vista. Y ya han hecho varios estudios, por ejemplo, en la Universidad de Arkansas, hicieron estudios donde han mostrado que la fórmula de soya no tiene efectos estrogénicos en los efectos o en los órganos reproductores, y ya la Academia Americana de Pediatría desde el 1998 ha dicho que no hay evidencia, ni siquiera desde estudios animales o en adultos o en niños, que las isoflavonas puedan afectar de alguna forma el desarrollo humano, la reproducción o la función endocrina. Entonces, pero sí hubo una diferencia y están viendo una diferencia en este estudio de Beginnings Study. Imagínense que los niños que están consumiendo fórmula de vaca, ¿sí? Hay una gran prevalencia de obesidad, cosa que no están viendo ni en la leche materna ni en la fórmula de soya. Entonces, miren lo interesante que estos estudios empiezan a mostrar cosas que son reales, ¿no? Mostrando los efectos negativos de las comidas de origen animal. La soya tiene efectos femeninos en los hombres. Otro mito gigante que se ha dado sobre la soya. Efectos en la masculinidad, mejor dicho, eso afecta a la fertilidad, baja el conteo de espermatozoides, causa ginecomastia en niños, que es el aumento de las glándulas mamarias en los hombres. Y esto realmente, desde el punto de vista lógico, lo podemos analizar que hace 5.000 años se viene consumiendo soya en la humanidad, principalmente en la cultura asiática. Y en China fue donde nació el tofu, y China es el único país que ha tenido que poner límites a sus ciudadanos para no tener más hijos. Entonces, yo creo que solamente viéndolos desde el punto de vista, no creo que la población que haya consumido más soya es la que tenga más problemas de fertilidad, porque claramente les tocó ponerles el freno para que no siguieran reproduciéndose. Hay estudios de la Universidad de Harvard que han concluido que no hay relación alguna con fertilidad, y todo esto viene del concepto de que la soya tiene fitoestrógenos, pero hay que entender que los fitoestrógenos no son lo mismo que estrógenos. Voy a explicar eso con un poco más detalle más adelante. Y como tal, estos fitoestrógenos no tienen ningún efecto en la testosterona, no tienen efecto en las hormonas masculinas, ni en la testosterona libre. Entonces, incluso han encontrado en diferentes estudios y reportes que disminuye un 26% el riesgo de cáncer de próstata a aquellas personas que consumen soya. Y la evidencia de la ginecomastia, o sea, del aumento de las glándulas mamarias, se dio por un caso de una persona que estaba consumiendo 3 litros de leche de soya. 3 litros es una cantidad supremamente exagerada. Entonces, esos son casi como 12 porciones de la soya. Listo. Bueno, yo los veo o muy atentos o muy callados. ¿Van todos bien? Porque de pronto sí me demoro más, un poquito más de la media hora, pero espero que vayan bien. Si me dicen que van bien, entonces me puedo demorar, yo creo que unos 10 minutos más. Vale, tú me dices si está bien.
Comer soya causa cáncer. Otro mito que le han atribuido a la soya de una forma importante y le han hecho muchísima publicidad. Que los fitoestrógenos y otras sustancias en la soya causan cáncer de seno, causan cáncer de páncreas y de próstata, cuando los estudios científicos y la evidencia dice completamente lo contrario. Que hay péptidos en los granos de la soya, en los frijoles de la soya, que inhiben el crecimiento celular, cancerígeno. Y lo han medido que disminuye un 73% el riesgo de cáncer de colon, disminuye un 70% el cáncer de hígado, disminuye hasta un 68% el cáncer de pulmón. Y hay 5 o 6 características de la soya por los cuales se les puede atribuir estos efectos anticancerígenos. Tiene fitoestroles, fitatos, saponinas, inhibidores de la proteasa, isoflavones, ácidos fenólicos. A mí generalmente no me gusta meter terminología tan complicada en las charlas de nosotros, pero hablando de los mitos, pues sí me toca mencionarlos porque a esto es lo que le atribuyen, digamos, el efecto contrario. Hay una cosa importante, las isoflavonas, ¿sí? Tienen un poder importante de promover la diferenciación celular. Entonces, a mí me gusta explicar el cáncer así. El cáncer es una cantidad de células que no tienen ni idea qué hacer en su vida y son desocupadas. Entonces, cuando están desocupadas, se ponen a hacer el daño, sí, un daño en vez de hacer un beneficio. ¿Qué es la diferenciación celular? Es cuando la célula sabe exactamente qué tiene que hacer. Entonces, yo soy hueso, bueno, yo soy corazón, perfecto, vaya a hacer su trabajo de corazón. Se diferencian. Entonces, la soya, las isoflavonas promueven esa diferenciación para que esas células dejen de estar tan desocupadas, ¿sí? Tan sin plan, y más bien se pongan a trabajar en lo que tienen que hacer, que es el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. También han visto que las isoflavonas inhiben la proliferación celular, que esto lo que hace es arrestar el progreso del cáncer gracias a que bloquean una enzima que utilizan las células cancerígenas para crecer, que es la tirosina proteína quinasa. También las isoflavonas revierten la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? La formación de nuevos vasos sanguíneos. Pues unas células, por mucho que quieran crecer, pero si no tienen vasos sanguíneos que les lleven oxígeno y nutrientes, pues se mueren. Entonces el tumor genera nuevos vasos sanguíneos para sobrevivir. Y la isoflavona revierte ese proceso de la angiogénesis, lo cual me parece que es un hit, me parece súper chévere. Y se ha visto que protegen contra cánceres dependientes de hormonas. Entonces, lo van a entender más adelante con la explicación que tengo más adelante contra cáncer de seno, cáncer de ovario un 50%, cáncer de endometrio un 30% y cáncer de próstata, porque inhiben el crecimiento de estos cánceres dependientes de hormonas. Entonces, les quiero mostrar acá también sobre las saponinas, que son otro tipo de polifenoles. Se encuentran, estas saponinas son particularmente importantes, aquí creo que se me fue el lapicito, son sustancias que se encuentran muchísimo más en la soya que en cualquier otra legumbre. Y hay unas investigaciones muy interesantes, muy emocionantes, que están mostrando que pueden inhibir el cáncer, ya que matan las células cancerígenas, sin matar las buenas, que es algo que nos diferencia muchísimo de las compañías farmacéuticas con su quimioterapia, ¿sí? De la alimentación basada en plantas, mata lo bueno y mata lo malo y deja lo bueno. Sobre cáncer de próstata particularmente, se ha visto que tiene efectos anticancerígenos contra el cáncer de próstata y hay mucha evidencia experimental y epidemiológica que sugiere que un consumo aumentado de soya puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Hay una isoflavona particular que es responsable de esto y es la genisteína. Que la genisteína precisamente va a pegarse a un tipo de receptor que tiene la próstata para suprimir tumores. Ese receptor se llama tipo B. Ya les voy a explicar la diferencia porque ahí es donde está tanta confusión con respecto a la soya. Han hecho estudios y uno de los más grandes que muchos investigadores de la alimentación basada en plantas se refieren es el estudio de los adventistas del séptimo día. Estudiaron 12,000 hombres, los siguieron durante más de 16 años. Encontraron 70% menos probabilidad de cáncer de próstata con el consumo de leche de soya. Entonces se ha visto que una alimentación rica en esa isoflavona, que es la genisteína, que está en el frijol de la soya, disminuye el riesgo tanto de producir cáncer como de metástasis, porque también lo han hecho, están viendo que hay disminución en el riesgo de metástasis, muy importante para las personas que tienen diagnósticos de cáncer de próstata.
y también disminuye marcadores inflamatorios que están relacionados con el progreso del cáncer. Entonces, para avanzar, porque a mí se me pasa el tiempo, ¿cómo vamos, Vanessa? ¿Estamos bien? Ya vamos acá, ya tengo unas preguntas, pero bueno, vamos Sí, a hacer. adelante, adelante, Andrea. Listo. Si hay unas preguntas sobre la parte orgánica, ya vamos para allá. Entonces, con respecto a cáncer de seno, ¿sí? Ha habido mucha confusión porque la soya tiene fitoestrógenos y se sabe que los estrógenos en exceso producen cáncer de seno y por eso hay tanta confusión entre oncólogos y médicos. Y estos estudios empezaron, esta duda sobre la soya empezó a mostrarse en unos estudios donde estaban dándole a ratones que no tenían ovario, que no tenían timo, o sea, no tenían sistema inmune, cantidades exageradas de genisteína y ahí vieron que promovía el crecimiento celular, pero ahí otra vez estamos viendo el punto de vista. Una cosa es coger algo aislado que es completamente ilógico cogerlo aislado y colocarlo en una situación de investigación en una especie que no es la de nosotras, a coger el alimento completo, porque sí han estudiado el alimento completo y se han visto que en unos estudios, el siguiente estudio que les quiero mostrar acá, que es el Shanghai Breast Cancer Survival Study, estuvieron a 5.000 mujeres entre 20 y 75 años, lo siguieron durante un periodo de 4 años y mostraron que las sobrevivientes de cáncer, ¿sí? Acumulan efectos muy positivos al consumir la soya en vez de personas que no consumen la soya. Han visto que para el cáncer de seno, consumir tofu, leche de soya, el edamame reduce el riesgo de recurrencia de cáncer un 32%. Y hay otros estudios que han mostrado evidencia sobre disminución de riesgo de muerte por cáncer en un 29%. En comparación a la gente que no consume soya. Entonces, ojo, cáncer de seno deben consumir soya. Y ya les voy a explicar por qué. Porque estas sustancias que son el fitoestrógeno, ¿sí? Que se consume, o sea, estrógeno, perdón, versus estrógeno, se confunde tanto, ¿sí? Porque tiene pues la misma palabra, ¿sí? Y la estructura bioquímica es muy similar, ¿sí? Son completamente diferentes. La teoría, les voy a explicar la teoría original, ¿sí? Porque ahora se ha descubierto realmente cuál es, pero ustedes de pronto la han escuchado y es importante aclarar esto. La teoría original que se pensaba es que aquí las células mamarias que tenemos, ¿sí? Voy a hacer un zoom grande de una célula mamaria, ¿sí? Tiene receptores de estrógeno. Entonces, el estrógeno, ¿sí? Aquí voy a pintar un estrógeno producido, ¿sí? Ustedes saben que necesitamos colesterol para producir estrógeno. Entonces, si uno tiene también poquito colesterol, no produce tanto estrógeno, pero eso es tema de otra charla. El estrógeno va y estimula, se parquea aquí, ¿sí? Estimula ese receptor y promueve el crecimiento de células mamarias. Y cuando no están fuera de control, pues promueve el crecimiento de cáncer. Que la teoría original nos decía que el fitoestrógeno se parquea aquí, ¿sí? Es el que no tiene colorcito. Entonces no deja que el estrógeno como tal actúe. Y esto es lo que se pensaba antes y por esta teoría se pensaba que los fitoestrógenos por eso son protectores contra el cáncer de seno. Pero ya les voy a explicar exactamente qué es lo que pasa. Porque la genisteína, ¿sí? Se ha mostrado que tiene un poder de inhibir el crecimiento de cáncer de seno, de tumores, tanto dependientes de estrógeno como no dependientes de estrógeno. Entonces ahí nos dice un momentico, pero si estaba bloqueando la función del estrógeno, ¿por qué sí tiene un efecto sobre los receptores que no dependen su crecimiento, los receptores de esos tumores que no dependen de su crecimiento sobre estrógeno? Y aquí es donde empieza a aclararse el tema, porque en estos estudios han demostrado que la soya con o sin tamoxifen, que es una hormona que bloquea el efecto del estrógeno, igual funciona igual de bien. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué hay tanta confusión sobre la soya? ¿Por qué la odiamos y por qué la amamos? Aquí yo voy a dejar afuera la parte de la influencia de la industria. Sí, o sea, eso es tema de otra charla. Pero desde mi humilde opinión, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado con la soya? Cuando empezaron a estudiar los efectos de la soya, o los efectos más bien de los estrógenos con la terapia, el tratamiento de reemplazo hormonal, ¿sí? En mujeres con menopausia, dándole ¿qué? Hormonal, dándole una cantidad de estrógenos para reemplazar ese estrógeno que habían perdido, se empezaron a dar cuenta de dos efectos importantísimos.
se empezaron a dar cuenta que había un aumento de cáncer de seno. Entonces, por eso empezaron a parar los estudios. Había un aumento de enfermedad cardiovascular, tanto en el cerebro, aquí voy a pintar un cerebrito, tanto en el corazón o tanto en los pulmones. Entonces empezaron a darse cuenta, uy, un momentico, ¿cómo así? Un aumento de estrógeno está produciendo estos efectos en las mujeres y también un aumento de daños a nivel corporal en diferentes partes del cuerpo. Pero curiosamente, estaban viendo también que los estrógenos tienen un efecto positivo en bajar los síntomas de la menopausia. Entonces, ¿cómo así? Me perjudica un lado, pero por el otro sí es bueno. Por eso se los estaban dando como terapia de reemplazo hormonal. Que aquí me quedó mal porque aumenta, entonces un momentico. Acá tengo mi pluma. Aumenta la salud ósea, ¿sí? Entonces, previniendo casos de osteoporosis y fracturas y por lo tanto disminuye las fracturas óseas. Entonces, idealmente, uno que quisiera en este escenario, si sabemos que los estrógenos son malos para unas cosas, ¿sí? Pero son buenos para otras, pues uno quisiera que hubiera como un modulador que de esos receptores que me permitiera tener un buen efecto donde yo lo quiero tener y no me permitiera tener un mal efecto donde no lo quiero tener. Imagínense quién es este modulador natural que nos dio este hermoso planeta Tierra por medio de sus plantas. Es la genisteína, ¿sí? Son las isoflavonas de la soya. Entonces, esto es un modulador natural selectivo de esos receptores. ¿Y qué es lo que han descubierto? Esta es la teoría que está vigente y por eso se explica el efecto que tiene en diferentes partes del cuerpo. Porque hay dos tipos de receptores de estrógenos en el cuerpo. Hay un receptor que es el alfa y hay otro receptor que es el beta, ¿sí? Y están presentes en diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, los fitoestrógenos, ¿sí? De la soya prefieren muchísimo más irse a pegarse los receptores beta, ¿sí? En cambio, el estrógeno natural de la mujer se pega a los dos, al alfa y al beta. Entonces, en el alfa, ¿qué tejidos tienen receptores tipo alfa? El hígado. Y el hígado es el que produce todas las sustancias de coagulación. Por eso hay aumento de enfermedad cardiovascular cuando aumentamos el contenido de estrógeno en el cuerpo humano de una forma natural, ¿sí? Por la cantidad de colesterol que estamos consumiendo, por la cantidad de colesterol que estamos produciendo por medio del hígado y por la cantidad de hormonas que nos comemos de los otros animales, ¿sí? Por eso se ha visto que tiene un efecto de enfermedad cardiovascular y hay otro tejido que tiene alto contenido de estos receptores alfa, que es el útero. Por eso se ven casos de cáncer, porque imagínense que el estrógeno, ¿sí? Estimulando el útero, hasta aumenta 10 veces más el cáncer de endometrio. Entonces, esto es terrible. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde están los receptores tipo beta? Estos receptores tipo beta están presentes en el hueso. Entonces, por eso cuando consumimos soya, se protege, estimula el hueso para que haya aumento de masa ósea y como tal, esto va a disminuir las fracturas. Receptores beta también, como el útero no tiene tantos receptores beta, lo que van a hacer los fitoestrógenos en esos tejidos es disminuir el cáncer en diferentes tipos de tejidos, como el ovario, el endometrio o el cáncer de útero, y por eso también disminuye los síntomas de menopausia. Espero que con esta breve explicación sobre los diferentes tipos de receptores, ustedes puedan tener como una mayor claridad por qué tanta confusión sobre la soya, por qué tanta confusión sobre los estrógenos y que entiendan que los fitoestrógenos se unen a diferentes tipos de receptores. Entonces, la próxima vez que ustedes les digan, ay, no, es que eso tiene muchos estrógenos, ustedes pueden entrar con la respuesta inteligente. No, lo que pasa es que mi hueso tiene diferentes tipos de receptores que los que tiene el seno, ¿sí? Obviamente, cuando el seno tiene alfa y beta, pero cuando van los fitoestrógenos, ¿sí? A colocarse sobre los receptores beta, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí me voy a volver a esta diapositiva rápidamente. Cuando va a estos receptores beta que están acá, pues él va a ocupar toda esta posición de los receptores beta, no dejando que este receptor vaya a estimular también el crecimiento exagerado de la glándula mamaria.
Espero que me hayan entendido. En el chat alguien me da señal de vida. Me dicen sí entendí, no entendí. Por Bueno, favor. tenemos varias preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Listo. Bueno, Van, es que tú me conoces, me gusta que me interactúen, porque es que eso no es fácil sentarse, pararse frente a un público sin interacción. Bueno, si quieres te voy leyendo las preguntas que han dejado. Si quieres, vamos a terminar, que ya voy a terminar, y vamos a las preguntas. Entonces, ¿cuánta soya debemos consumir? Ojo con esto, porque hay estudios que han mostrado que si se consume de una forma exagerada, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero hacer una anotación, una alimentación basada en plantas. Cuando se enfatiza en la variedad de los alimentos, nunca se puede comer mucho de algo. Es imposible, hay tanto para comer que no se puede comer mucho de todo. Entonces, ya si ustedes se ven comiendo soya 7 a 18 porciones al día, eso no está bien. O sea, ahí es donde yo les digo, bueno, ¿dónde están los cereales, las hojas verdes oscuras, las frutas, las nueces, las semillas, las hierbas, las especies? O sea, no le cabe al estómago tanto. Pero han hecho estudios donde se ha visto que si hay consumo de 7 a 18 porciones al día, hay una disminución del efecto protector porque aumenta una sustancia que se ve relacionada con la producción de cáncer, que es la IGF-1, el factor de crecimiento tumoral. Entonces, parecido a la insulina. Entonces, esto aumenta, ¿sí? Al mismo nivel que lo hace la carne. Entonces, no tenemos ese efecto protector. También vieron en otros estudios que 5 a 10 porciones aumentan la misma sustancia. En Japón vieron que 3 porciones al día no afectan, entonces la recomendación es 3 a 5 porciones al día de acuerdo a tus requerimientos calóricos, obviamente, y también de ejercicio. Y aquí la pregunta que muchos tienen, doctora, ¿y la soya orgánica o no? Pues como todos lo sabemos, es mejor no consumir cosas que las haya manipulado el ser humano, como los organismos genéticamente modificados. Entonces sabemos que en Estados Unidos es un problema grandísimo y todo lo que le atribuyen a la soya, ¿sí? Donde han estudiado la soya, pero que está contaminada o que está genéticamente modificada. Y eso es el efecto de la modificación genética, pero no del frijol de soya como tal. Entonces, obviamente es importante que ustedes busquen una fuente orgánica o no genéticamente modificada. ¿Quién no debe consumir soya? Las personas con alergia, que es 1 en 2000. Esto es 40 veces menos de la alergia que da la lactosa, la leche de vaca, 10 veces menos que las alergias comunes que tenemos ante el pescado, las nueces, las semillas. Esas son las únicas personas que no deben consumir soya. No hay evidencia científica que demuestre lo contrario. Y listo, vamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. No sé si darles ahorita el regalo, Vane, o después de las preguntas. Ahorita si quieres. Listo. Entonces, en Bien Plantado nos enfocamos a educar a las personas y quiero compartirles, si ustedes quieren una sesión diagnóstica gratuita con nosotros en Bien Plantado, en este QR pueden agendar su cita para confirmarles si les podemos ayudar con su situación de salud. Y hay un regalo muy especial porque estamos estrenando página de internet, entonces tenemos la masterclass de nutrición con un descuento del 50%. Con este código de descuento, tómenle la foto por favor, está válido las siguientes 24 horas, un regalo que le quisimos dar a la comunidad del Centro de Estudios en Nutrición. Y vamos con las preguntas. Qué éxito, Adriana. Bueno, no es para menos, siempre nos dejas con ganas de más. Probablemente hay muchísimos más mitos que se pueden cubrir, pero de verdad es que, como siempre, has hecho un trabajo increíble. Tenemos algunas preguntitas, voy por acá. Bueno, el tema recurrente, la pregunta recurrente, las personas con hipotiroidismo muy prevalente, ¿se recomienda la soja? Con el hipotiroidismo y particularmente si un hipotiroidismo de enfermedad autoinmune, ¿sí? El enfoque debe ser en mejorar la enfermedad autoinmune. Y como ya lo mencionamos en la charla, es importante garantizar que tengas suficiente consumo de yodo. Si hay suficiente consumo de yodo en tu alimentación, 150 microgramos al día, no hay ningún problema con la soya, ¿sí? Obviamente no se me vayan como los casos clínicos de 3 litros de leche de soya al día o 18 porciones. No lo deberían hacer, nadie lo debería hacer. Listo. Tú lo dijiste perfectamente, la alimentación basada en planta hay muchísimo de dónde agarrar, ¿no? De dónde elegir. ¿Existe evidencia científica de la soya transgénica que ocasione cáncer? De la soya transgénica y de la soya genéticamente modificada, sí hay muchas declaraciones sobre el efecto adverso en salud. Y es precisamente porque el ser humano metió la manito ahí. Entonces, sí es mejor que por favor no consuman organismos genéticamente modificados. Hagan esa tarea para buscar fuentes
limpias en su alimentación. Bueno, por acá te preguntan, ¿cómo nos recomiendan consumir el tofu? Me gusta cómo lo preparo en revoltillo, pero me gustaría saber otra manera de prepararlo. Bueno, Eh, aquí rapidito, en el Centro de Estudios de Nutrición tenemos más de 600 recetas basadas en plantas deliciosas, maravillosas, con ideas para toda la familia, para los más pequeños de la casa, increíbles ideas. Tenemos tofu crujiente, la doctora Belis Capó también tiene una receta maravillosa de nuggets de tofu, tenemos revoltillo, una fritata que está deliciosa. Lo hemos puesto a prueba con personas que no les gusta de repente la textura un poco húmeda del tofu, así que esa receta ha sido todo un éxito. Mi recomendación es que vayas al chat y le des clic a nuestra página web. Tenemos más de 600 recetas basadas en plantas esperando por ti. Y de tofu, pues sin contar. Lo has dicho. Casa cerrada. Mentira. Por acá, buenas noches. Qué lindo verla nuevamente. Aquí en Argentina la mayoría está modificada y ese es como el temor que existe. Y como se sabe que lo transgénico no es bueno, es por eso que uno duda en consumir soya. Sí, sí hay bastante, ¿no? El tema de Argentina Sí, con la... claro, y es una preocupación real y pues no es culpa de la soya, es culpa del ser humano. Pero yo quiero hacerles aquí una anotación, como alguien que escuche que sabe muchísimo el tema de alimentación basada en plantas. Si realmente no pueden consumir soya, consuman los 399 alimentos que hay, sí, diferentes a la soya en la alimentación basada en plantas. Entonces, realmente, si tienes una indicación clínica que sí amerite proteger cáncer, seno, próstata, pues trata de buscarla, importarla o algo de fuentes, ¿sí? Pero el resto, si tú comes una variedad, así, gigante la palabra, variedad de alimentos basados en plantas y de legumbres, vas a contar con todos los beneficios. Y que tenemos de más de opciones, la verdad que sí, de legumbres es impresionante. Así que otra preguntita, Adriana, para las personas que hacen leche casera en casa, ¿es necesario agregar suplementos vitamínicos como calcio, vitamina D o hierro para niños pequeños? No, no señora. Hay fórmulas de soya que ya tienen con todos ¿sí? sus nutrientes incluidos y todo, entonces es mejor que compren pues esas fórmulas que están aprobadas. Y ya para darles un niño más de 6 meses ya debe estar, debe lactar, ¿sí? Correcto. Debe seguir su Lactancia. lactancia materna hasta los 2 años de edad complementaria, pero ahí ya empieza a aumentarle los alimentos a los niños. Pues uno de mis hijos empezó a los 8 meses ya a querer comer de todo, entonces me tocó ya darle todo. Pero generalmente es 8 meses al año donde empiezan ya a tener todos los grupos de alimentos y ahí van a tener el calcio, el zinc, el magnesio, ¿sí? Desde que tenga una variedad de alimentos no hay ningún problema. Correcto. Por acá, ¿puedo volver a ver esta valiosísima presentación? Claro que sí, esta presentación y todos nuestros seminarios web están en nuestro canal de YouTube. En el chat les compartí todos nuestros recursos, nuestras redes sociales, como también la de la doctora que ha participado en innumerables seminarios web. De hecho, en nuestro canal de YouTube van a encontrar el seminario web de la doctora donde habló sobre las tiroides. Así que no se pierdan ese seminario web y he escuchado que el edamame es soja inmadura. Esto hace diferencia en lo que has comentado con respecto a la proteína de la soja, que aporta proteína completa. En el caso del edamame, soja inmadura, ¿sigue aportando proteína completa como la soja o hay alguna diferencia? En mi Gracias. conocimiento, no. En mi conocimiento, no. Sabemos que las plantas en sus diferentes estados, ¿sí? Producen diferentes sustancias. Entonces, quiero que entiendan algo, ¿sí? Edamame o no edamame. No existe algo necesario como la proteína completa, ¿sí? Esto es algo que yo enfatizo muchísimo en mi masterclass. Me demoro media hora para hacerles entender que no hay necesidad de reemplazar la proteína. Cuando la gente me dice que si yo no como carne no hay necesidad de reemplazarla. No, porque es que ya todo usted está consumiendo aminoácidos de todos los alimentos, ¿sí? Que le van a proporcionar lo que necesita para formar las proteínas que su cuerpo sabe que necesita. Correcto. Entonces, ese concepto de proteína, por eso puse proteína incompleta, pero proteínas completas
no se necesita, el cuerpo coge unas en la mañana, otras en la tarde, otras en la noche, si le hace falta recicla, mejor dicho, el cuerpo es mucho más sabio que nosotros, entonces Claro. no nos preocupemos por eso, ¿sí? Desde que consumen una variedad, ustedes consumen variedad de antiaminoácidos, una variedad de antioxidantes y una variedad de diferentes tipos de fibra. Para eso se necesita la variedad. ¿Y qué piensas o qué opinas acerca de la soja texturizada? La soya texturizada ya es procesada. Entonces, en el momento que comemos el frijol, le hacemos leche de soya, allá va perdiendo ciertos nutrientes, pero no tantos. De la leche de soya se hace el tofu y hasta ahí, hasta ahí. El tempe es el frijol de la soya, ¿sí? Fermentado. Entonces, ese sí está más completo. Pero hasta ahí, después de eso, nada clasifica. Ni texturizada, ni en polvo, ni en pastilla, ni nada, ¿sí? Hay estudios que han comprobado. Entonces, cogen las isoflavonas y las estudian queriendo probar qué efectos positivos para después ponerlos en una botellita y venderlo a los millones de personas que no saben que no se necesita la suplementación. Y ahí están los problemas. Entonces, consuman lo más completa que puedan. Correcto. Por acá tenemos dos preguntitas bastante parecidas. ¿Cuánto es en porción, cuánto es una porción de soja en cantidad, hablando, tofu, leche o edadame? Una porción de soya es una taza de leche de soya o media taza de frijol cocinado o de edamame. O de edamame. En Colombia, ¿dónde se puede conseguir soya orgánica? Hay que ustedes averiguar, depende de la ciudad en que estén, ¿sí? Correcto. Entonces tienen que averiguar con sus proveedores orgánicos, los que hacen tofu orgánico y verificar, a veces no tienen el sello orgánico, pero desde que tengan una agricultura limpia, ¿sí? Y ustedes pueden hablar y aclarar eso, lo pueden hacer, pueden encontrar sus fuentes que necesitan. Por acá, Mónica, los datos que nos ha aclarado hoy la doctora se demuestran en la salud de Japón, donde se consume infinidad de productos de soya no modificada y son una de las poblaciones más saludables y longevas del mundo. Gracias, doctora, por educar a nuestra comunidad. Gracias, Mónica. Mónica tiene una charla súper interesante mañana. Va a hablar precisamente, Mónica es experta sobre la alimentación en Japón. Entonces, por eso hace ese comentario. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar la sesión hasta aquí, sin no más antes recordarles que este seminario web va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, la presentación de la doctora Adriana en nuestra página web, así que, y tenemos más de 600 recetas con tofu, con soya en nuestra página web de tempeh, soya, edadames, deliciosas, así que no se las pierdan. Adriana, muchísimas gracias por siempre estar disponible y siempre traernos lo mejor en información científica y con toda la disposición y el cariño y el propósito que siempre le pones a todo lo que haces. Así que Muchísimas gracias, Vane. Me encantó estar aquí con ustedes y espero verlos pronto. claro que sí. Si quieren una segunda parte, escríbanos en nuestro email del Centro de Estudios de Nutrición y vamos a la segunda parte de los mitos de la soya. ¿Qué te parece? Perfecto. Gracias, buenas noches a todos. Bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego.